Hola compañeros, buenos días. Soy Gabriela de México, comedora compulsiva en recuperación por la gracia de Dios. La fecha de mi abstinencia completa es el 5 de febrero del 2018. Bueno, y quiero empezar por compartirles que por la gracia de Dios he recuperado mi peso sano. Había llegado a los 49 kilos y el día de hoy yo me peso cada primero de mes. El día de hoy peso 51 kilogramos. Estoy dentro de mi rango sano y estoy muy agradecida con Dios que me ha dado este regalo porque estoy dentro de la salud y dentro de los parámetros de mi médico y cobijada por la gracia de Dios. Agradezco infinito a mi poder superior. Bueno, quiero compartirles que yo he sufrido la enfermedad del comedor compulsivo durante muchos años. Hoy amanecí comedora compulsiva. Ya le rogué a Dios que me dé abstinencia por el día de hoy, que me dé el indulto que yo necesito para mantener esa abstinencia y para poder seguir recuperándome y dando servicio. Ese es el objetivo para mí el día de hoy, porque Dios me pide que sublime todos los retos que me ha dado en la vida para que sean útiles para otras personas y útiles para su gloria. Yo el primer recuerdo que tengo de comedora compulsiva no tiene edad, pero no sé cómo llegó a mi boca una mezcla muy rara que fueron cornflakes, que yo los clasificaba como un alimento neutro, con limón y salsa búfalo. Seguramente se me habían acabado las papas fritas y yo, en obediencia a la alergia que mi cuerpo me demandaba, tenía el deseo imperioso de seguir comiendo y comiendo muy parecido porque esa combinación realmente pensaba yo que me saciaba. Ese es uno de los alimentos más venenosos y más dañinos que en algún momento consumí, porque a mí cualquier cosa que sea ácida me puede llegar a compulsar. Más bien la mezcla del dulce con el salado y con el ácido. Bueno, el segundo recuerdo que yo tengo de comedora compulsiva es a los 13 años y fue desde entonces que yo supe que tenía problemas con la comida, ya en retrospectiva, porque en ese momento no lo sabía. Invité a una amiga a la casa, nos sentamos a ver tele después de comer y yo me llevé la bolsa de el pan blanco que teníamos en la casa. A mí ese era el que más me compulsaba, más que cualquier otro pan, más que los dulces. Y le ofrecí el primer bolillo a mi amiga. En ese caso no estaba recién hecho, sino estaba aguado. Y me lo aceptó a regañadientes y yo me comí el primero. El segundo ya no me lo aceptó, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Yo acabé comiéndome por lo menos 6 bolillos, ese es el recuerdo que tengo, y a partir de ahí empezó mi carrera compulsiva. Durante toda mi vida recuerdo la comida cerca de mí, al alcance mío, porque yo sé que casi todos los latinoamericanos consentimos con comida. En México, que es mi país de nacimiento, yo he visto que es parte de nuestra cultura y parte de verdad de amar a un ser humano, el ofrecerle comida y el estar vigilando que no le falte
su dosis para que esté contento. Y más en mi familia. En mi familia porque así nos consentíamos, sobre todo de parte de mi papá, y porque pues ahora yo veo que había muchos comedores compulsivos de los dos lados, pero sobre todo de la parte de mi papá. Entonces esa conducta la aprendí, y una vez que ya mi cuerpo presentaba esa alergia terrible a los alimentos, me venía muy cómodo esa costumbre de la familia porque yo no paraba de comer. Recuerdo que yo esperaba los viajes porque mi mamá preparaba ciertas tortas para el trayecto de México hacia Acapulco, que en ese entonces eran 6 horas aproximadamente. Y si íbamos pequeños, pues se extendía más ese tiempo porque a cada rato queríamos pararnos para ir al baño, para descansar o para lo que fuera. Mi papá no paraba mucho, pero yo recuerdo que llevábamos grandes dosis de alimentos y sobre todo unas tortas que todo mundo moría por ellas. Y yo recuerdo después que ya crecí, que me cuestioné si me gustaban. A mí ni me gustaban esas tortas, pero me las comía como si las saboreara tremendamente. Seguramente yo estaba requiriendo ese carbohidrato. También recuerdo que cuando era niña, en la casa siempre había dulces, sobre todo cuando llegaba mi papá, que nos compraba sugus, lo que entonces eran unos caramelos suaves de todos los sabores, y nos llevaba chocolates y nos llevaba muchas cosas para consentir a sus hijos. Y en realidad a eso yo me dedicaba, a comer esos dulces y a consentirme con ellos. También recuerdo que cuando ellos tenían reuniones con sus amigos, cenas, mi mamá arreglaba muy bien la casa y ponía muchas botanas de alimentos dulces y harinosos. eh, Tortugas de chocolate, almendras con chocolate, eh, frituras harinosas, de todo había. Y en la mañana yo bajaba y algunos de mis hermanos, como si hubieran llegado los Reyes Magos, y nos servíamos refrescos en copitas y nos comíamos parte de esos alimentos. Yo no sé ellos qué tanto lo disfrutaban o no, pero yo me daba unos atracones enormes desde ese tiempo. Y así fui creciendo con ese comer compulsivo, con el apodo de la gordita de la familia. Y bueno, yo veo fotografías últimamente de toda mi etapa de niña y de adolescente y de adulta joven. Y sí, en muchos momentos fui gordita, pero en otros también no estaba más que robusta, y en otras fotografías estaba hasta flaca. Pero ya desde entonces mi dismorfia y el apodo ya me habían ayudado a saber que yo era la gordita de la familia y que el comer era parte de mi vida. Así voy creciendo, y no recuerdo que en ese tiempo yo tuviera grandes problemas de obesidad. Sin embargo, toda mi vida estuve a dieta. Desde joven, mis papás me pagaban los doctores para que fuéramos a las dietas, porque en el momento en que mi papá se ponía a dieta, todos los demás nos poníamos a dieta, todos los que requeríamos bajar algunos kilos. El problema de mi mamá nunca fue ese. Ella, al contrario, ella hasta flojera le da comer, y desde entonces comía únicamente lo que necesitaba. Sí, sí le gustan mucho los dulces, pero siempre conservó un peso sano, y es una persona que sabe parar perfectamente los alimentos. Hasta la fecha se pregunta cómo yo puedo seguir consumiendo alimentos que, pues ya estando yo delgada, ya podría soltar y ya pudiera yo comer
como una persona normal. Mi problema viene después de un parteaguas muy grande que fue una pérdida de identidad por un matrimonio insano en el que yo perdí toda mi autoestima y, como les he compartido, yo también entré con una autoestima muy baja porque, además de mi familia disfuncional, donde era una familia alcoholizada o alcohólica, porque esa dinámica familiar, desde que tengo yo uso de razón, intervino el alcohol en nuestras familias. Mi papá murió alcohólico, activo. Nuestro gran foco de atención fue el alcoholismo y el odio al alcohol, porque por varias generaciones nosotros siempre habíamos tenido ese problema y la familia había sufrido varias violencia física, eh, mental y espiritual por consecuencias de gente alcoholizada antes de que nosotros naciéramos. Entonces, todos esos prejuicios y toda esa enfermedad que se repite en mi familia nos mantuvo en alerta hacia las adicciones, pero sobre todo en el foco del alcohol. Mi papá jamás fue violento físicamente, pero sí recibimos violencia emocional y sobre todo mucha irascibilidad, mucho resentimiento, y allí fue donde crecimos porque todos estábamos en el foco de la adicción del alcohol. En mí ya se desarrollaba la adicción de la comida compulsiva, pero yo no estaba atenta a ver los síntomas porque, les repito, todos estábamos volteando a ver al síntoma activo en ese entonces, que también presentaba lo que era la comida compulsiva y a veces me reconocía en él, sin embargo no veía yo mi enfermedad. Alrededor de hace unos 20 años, el día de hoy yo tengo 57 años, eh, hicimos una intervención en crisis con mi papá y allí fue donde yo me di cuenta y me autodiagnostiqué como comedora compulsiva, pero racionalicé todo el asunto y no fui a recuperación. Yo ya en ese tiempo estaba subida de peso, ya estaba bastante excedida. Nunca había llegado yo a un peso sano con toda la carrera de dietas que tuve durante toda mi vida. Y yo ya tenía un hambre voraz, insaciable, y la alergia física detonada de todas formas. Yo recuerdo que ya en ese entonces mi sobrepeso era mínimo de unos 20 kilos. Ya desde entonces se me hacía muy difícil bajar esos kilos porque se me habían acumulado mucho. Y como yo nunca había llegado a un peso sano en conciencia, con la intención de bajar de peso, se me hacía titánico el esfuerzo. Después tuve, de ese momento, cuando yo reconocí que era comedora compulsiva, toqué 3 veces la puerta de Comedores Compulsivos, un grupo que quedaba cerca de mi casa. En ese entonces yo ya tenía tal obsesión mental por la comida y tal obsesión mental por los miedos que tanto vivía, que nunca pensé en irme más lejos de mi territorio. Y recuerdo que la primera vez que llegué, además de que había un lenguaje terrible en las tribunas, sí me identificaba, pero había ese lenguaje terrible y ese enojo y ese resentimiento, y las tribunas no me hacían sentir bien, que yo creí que era el objetivo del grupo, que yo me sintiera bien. Me hicieron lavar el baño
de esa casa porque los nuevos tenían que manejar el servicio que los demás tiempos soltaban y era siempre lavar el baño. En 3 ocasiones y con intervalos de meses o hasta años, volví a tocar el mismo grupo y me pasó lo mismo exactamente. Yo no pasaba de lavar el baño, por lo tanto me alejé porque ese no era un lugar para mí. Uno, porque pues, no me fascina lavar baños ni aún en mi casa. Y por otra parte, el pretexto de que era una tribuna demasiado soez y demasiado grosera y demasiado agresiva para lo que yo quería recuperar, que era el sentirme bien. Em, Fuera de eso, no volví a tocar comedores compulsivos para nada. Yéndome un poco más atrás en mi vida, a los 29 años que yo me separo, opto por entrar a Al-Anon y es allí donde yo aprendo a expresarme, a hablar, a quitarme la vergüenza de haber traicionado a mi familia y a mi ex marido, como yo lo veía en ese momento. Todavía era mi marido porque nada más estábamos separados. Y como yo pensaba que íbamos a volver, se me hacía terrible traicionarlo en tribuna y hablar de él, hasta que yo supe que era la forma de sanar y ya empecé a abrir mi corazón y mi boca y dejé de manifestar la adicción, el no hablar, pero seguía muy fuerte el no sentir y el no confiar. Es en Alanón donde yo hago mi primer cuarto paso, muy en conciencia. Fue todo un fin de semana que nos fuimos varias alanonas a pues a un convento que está por San Mateo, muy cerca de mi lugar de origen, de donde yo casi siempre he vivido, satélite. Y allí tuvimos una encerrona con una de las madrinas de madrinas que guió ese cuarto paso y que la verdad fue muy concienzudo y me ayudó muchísimo para destapar muchas cosas, pero sobre todo era parte de mi vida y demás, sin la dirección exacta de hablar de los defectos de carácter, sino más bien descubrir qué es lo que me había hecho daño en toda mi niñez. Sin embargo, fue un cuarto y quintos pasos muy profundos, muy concienzudos, que me permitieron adoptar por lo menos el hambre de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de seguir transformándome. A partir de ese tiempo yo no paro en mi recuperación, aunque me doy de alta de Al-Anon y ya no sigo en grupos de 12 pasos. A partir de ahí me voy a talleres, me voy a cursos, leo, eh, tengo pausas cuando me siento indigesta de tanta información. Eh, en esos interín, yo leo novelas o lo que sea, o simplemente me doy pausa de no leer, pero sigo acomodando cosas y sigo aprendiendo, creciendo y cambiando lo que yo hacía en ese momento. Una de las promesas más importantes que hice en ese tiempo fue a mi poder superior, a Dios, que le dije que me ayudara porque yo no quería considerarme nunca un producto terminado, sino una persona que tenía un aprendizaje en proceso y que nunca iba a acabar de aprender. Y también a partir de ese tiempo elijo ser aprendiz tanto de una persona de mi edad, de gente adulta, más grande que yo, de gente en ese tiempo anciana que yo sabía que tenía la sabiduría, de gente menor que yo, adultos más jóvenes, adolescentes y niños. Desde ese entonces yo decido que
cualquiera que yo tenga enfrente puede ser mi maestro y fue una de las decisiones más acertadas que yo he tenido en la vida porque he sido una aprendiz incansable. Llega mi momento en el que por fin conecto lo que es haber aceptado que yo era una comedora compulsiva en mi mente y me llega la oportunidad de Grace Sheeters Anonymous. Yo en ese entonces ya conocía tantos grupos de recuperación porque a partir de ahí yo tomo la opción de Grace Sheeters Anonymous y recuerdo que es el primer cambio psíquico que hace Dios en mi mente, porque en el momento en que la que fue mi primer madrina de alimentos me permite conectar en mi corazón que tengo esa enfermedad que es seria, que es mortal y que es algo en lo que debo de tomar ya cartas en el asunto. Eso fue un martes 11 de junio. Yo tomo la decisión y el lunes 17 de junio asisto a mi primer junta de Grace Sheeters Anónimos y mantengo desde entonces mi abstinencia en los alimentos conforme al programa de Grace Sheeters. Eh, a pesar de que tuve dos recaídas, digo que mantengo en abstinencia esos alimentos porque tuve dos recaídas, pero porque todavía tenía yo pena de manejar mi lonchera, de comer los alimentos que llevaba en mis Tupperwares. Y como yo había aprendido a comer lento, porque en ese entonces yo ya conocía también, gracias a un compañero, que yo tenía que comer por lo menos en 25 minutos o media hora mis alimentos y no atracármelos como yo lo hacía a veces en 15, 20 minutos. Lo tenía que hacer porque la señal que llega al cerebro de saciedad apenas llega como a los 25 minutos de haber empezado a comer. Como yo ya tenía esa instrucción bien introyectada en mi mente, entonces yo extendía mis alimentos entre 30 minutos a 40, tomando un bocado, poniendo a la mitad de mi tenedor, en vez de llenar mi tenedor el alimento, y orando cada vez que yo comía, diciéndole a Dios, gracias Señor por este bocado que me permite tener salud física, mental y espiritual. Con cada bocado yo lo hacía y eso me permitía extender mi comida de 30 a 40 minutos. Ahora yo conozco también que hay que masticar, yo conocía que eran 20 veces, ahora conozco que es casi el doble, 35 veces el bocado, si es que este me dura en la boca. Y de esa forma también puedo orar lo mismo. Dios, muchas gracias por este bocado que suma mi salud física, mental y espiritual. Empiezo mi abstinencia en Grace Sheeters Anónimos y empieza mi agradecimiento absoluto con Dios por haberme permitido llegar allí. El síndrome de supresión que yo tuve en Grace Sheeters fue mínimo. Fueron 2 o 3 días y no fueron consecutivos. Fueron días saltados en el que yo seguía teniendo un deseo imperioso de comer, pero que Dios me mantenía perfectamente en cordura para por lo menos no dar ese bocado compulsivo, ese primer bocado compulsivo que me hubiera llevado a la locura. Yo empecé Grace Sheeters Anónimos con un miedo, un pavor terrible a adquirir la enfermedad de la diabetes, porque yo me veía comiendo en actividad y no pudiendo parar. Y aún consciente de que yo tenía que parar, no poder hacerlo y pedirle a Dios que me permitiera poder resistir esas tentaciones. Yo ya comía a partir de las 11 de la mañana que el deseo imperioso
demandaba esos bocados compulsivos porque yo amanecía en la mañana comedora compulsiva activa y el deseo imperioso me pedía que comiera a partir de las 11 de la mañana, aun y cuando yo hubiera prometido, rogado, implorado que ese alimento no llegara a mi estómago y no perdiera la cabeza nuevamente al consumir todos esos alimentos que me dañaban. Pero yo se lo pedía a un Dios que es muy diferente al que yo tengo. Yo me he dado cuenta que así como los agnósticos y los ateos tuvieron que darse un tiempo para poder creer en su poder superior en este programa y que el programa hiciera su trabajo en ellos y que Dios obrara en ellos para seguirlos llamando hasta que creyeran en Él, yo tuve que cambiar de un Dios castigador, de un Dios que no cooperaba conmigo, de un Dios que me castigaba por todo, eh, a convertirlo en un Dios amoroso, consecuente, tolerante y siempre presente conmigo. El Dios que yo tengo el día de hoy es muy diferente al que yo aprendí en mi casa origen y al que yo construí durante mi actividad. Y pidiéndole yo a ese Dios ayuda, pues lo único que hacía era reflejarme lo que yo le pedía, castigo, demandas, intolerancia, porque así era como yo creí que él trabajaba. El día de hoy le pido con toda intensidad que me ayude y ese Dios me ayuda. Le pido que me permita ver su voluntad y de una u otra forma Él se manifiesta para que yo escuche su voluntad. Construir ese Dios me ha costado muchos días, eh, mucha entrega y dar el primer paso en derrota total, por lo menos en la parte primera de mi primer paso, porque la ingobernabilidad sigue manifestándose en mi vida ocasionalmente y a veces por periodos muy largos. Yo agradecí infinito a Dios haber llegado a Grace Shooters Anonymous porque el inicio de mi fondo fue terrible, fue haber soltado toda posibilidad de recuperación, toda posibilidad de ser delgada, porque en ese momento era lo que yo pensaba que era mi recuperación, ser delgada únicamente. Y me di cuenta que yo ya nunca iba a cumplir ese sueño y tuve muchos pensamientos de desesperanza y obviamente dejé desatada toda mi alergia y empecé a comer indiscriminadamente y en cantidades enormes. Yo, además de ser adicta a las harinas y a las azúcares, también soy adicta a comer grandes cantidades de comida y mezclarlas dulces y saladas, dulces y saladas. Yo, em, después de esa desesperanza, después de implorarle a Dios que me llevara, porque yo ya no tenía ningún motivo por el cual estar aquí, eh, después de tantas pérdidas, después de no hacerle falta a nadie, yo le pedía mucho a Dios que me llevara y fue parte de mi fondo. Gracias a Dios yo nunca fui capaz de atentar contra mi vida conscientemente, porque yo sé hoy que cualquier adicción es un deseo oculto de morir y es un deseo profundo de suicidio, porque al comer como yo comía, atentaba contra mi salud, atentaba contra mi vida y atentaba con la estabilidad emocional de toda la gente que me rodeaba, viendo cómo me hacía daño y viendo cómo tenía ese deseo oculto de morir. Yo le pido a Dios que me libere de estar nuevamente en ese infierno donde hay pura inconsciencia, pura ignorancia
y puro daño hacia mí y hacia los demás. Yo le agradezco a Dios cada día que permanezco abstinente y en camino a la sobriedad, porque para mí la sobriedad es un estado de cordura mental, física y espiritual, un regalo de Dios que me da por instantes y no sé si me lo dará permanentemente alguna vez en mi vida, pero esa dirección yo llevo en mi recuperación y aunque muera en búsqueda de esa sobriedad, yo me doy por bien servida. Ya estando en Grey Shitters Anónimos, agradezco que tenga por lo menos una junta a la semana y de todas formas, eso a mí desde el principio se me hizo muy poco porque yo cuando acudí a la NON yo necesitaba mi medicina diaria. Fue lo único que hizo en una mente tan terca y tan enferma como la mía, el poder mantener mi mente en recuperación, porque bien temprano aprendí en Grey Shooters Anonymous que la atención que solo puede manifestarse en una cosa o dirigirse hacia una cosa, o estaba en la comida o estaba en la recuperación. Y a mí una junta únicamente a la semana se me hacía muy poco. Temprano también supe que en Polanco había otra segunda junta, una en satélite donde yo vivía y otra en Polanco, y yo empecé a acudir a las dos juntas porque yo necesitaba seguirme recuperando. Todavía sabía yo que eran pocas juntas y durante un tiempo, por lo menos, tuve la fortuna de asistir a esas reuniones, juntas presenciales, pero poco a poco fueron desapareciendo y yo veía en peligro mi recuperación, pero en un peligro terrible. Y entonces me volví una controladora y una persona muy demandante para que esas juntas permanecieran y yo en la inconsciencia creía que era servicio, pero la verdad es que era una demanda de recuperación egoísta de mi persona. Yo veía que desaparecían y desaparecían y que la misma gente que estaba ya en recuperación no asistía a esas juntas y yo empecé a desesperarme y a buscar recuperación donde yo la encontrara. Buscaba muchas juntas de estudio, buscaba talleres de codependencia y empecé a llenar mi agenda de juntas y de estudio. Y eso yo creo que es lo que me mantuvo abstinente hasta que yo llegué a una visión para ti, porque yo cuando llegué a Grey Shooters Anonymous sabía que yo ya no tenía que buscar, yo ya había llegado al lugar correcto, yo ya no tenía ningún deseo de experimentar en otras cosas porque por fin había encontrado una paz en mi vida. Voy creciendo en el programa y aunque yo escuché que mi abstinencia era lo más importante, pero que de preferencia no manejara pasos ni estudio hasta después de 3 o 5 años de abstinencia, eso a mí no se me hacía congruente porque estaba yo convirtiendo mi programa de 12 pasos de comedores compulsivos en una simple dieta. Nunca me hizo sentido. Yo desde el principio empecé por lo menos a leer los pasos, pero no tenía muy claro eh, cómo manejar mi recuperación. Y como les digo, yo asistía a todas las juntas de pasos, fueran buenas o malas, con tal de por lo menos tener la lectura de, y aunque muchas veces nada más yo hablara de los pasos, pero no los viviera, ya me sentía en recuperación. Y en efecto, yo paré de buscar, nunca más busqué otro tipo de recuperación para mi comer compulsivo, pero como empecé con un poco de claridad a descubrir otras adicciones que yo tenía, entonces empecé a ir a jugadores anónimos porque en México no hay
no hay juntas de compradores compulsivos y me encantó ver allí que me reflejaba totalmente con ciertas conductas adictivas que habían tenido los jugadores y entonces me declaro apostador emocional, que para mí es como igual la borrachera seca en los alcohólicos, una borrachera seca en los jugadores y que yo era esa borracha seca o jugadora seca. Por eso me autodiagnostico apostadora emocional con la ayuda de mi madrina de 12 pasos, que me llevó 2 años y medio encontrarla después de que yo empecé mi abstinencia de Grey Shitters Anónimos y la encontré fuera de mi ciudad. Eh, esa búsqueda incansable me trajo a la madrina perfecta que Dios tenía destinada para mí, que me, que me autodiagnostica, que me ayuda a autodiagnosticarme apostador emocional y que me doy cuenta que esas actitudes me llevaron a desarrollar mi última obesidad y incrementar 20 kilos mi enfermedad antes de haberle tomado cartas en el asunto. Jugadores Anónimos para mí representó una herramienta enorme, una herramienta grandiosa para mi recuperación hacia la comida, no solo hacia la distorsión de mis valores, no solo a la parte competitiva, no solo a la parte tan egoísta que yo tenía en mi personalidad, que aún todavía la sigo manifestando en muchas ocasiones, pero que cada vez se aleja un poco más y se convierte en servicio. No solo me ayudó para eso, sino me ayudó para mi recuperación en comida compulsiva, porque para ese entonces Grey Shitters ya casi había desaparecido en juntas. Nos reuníamos algunas personas que estábamos en abstinencia para obtener recuperación, pero yo ya no tenía fuente de recuperación más que jugadores anónimos. Después de eso, conozco neuróticos anónimos también y siento que he llegado a la raíz de mi enfermedad, porque todos los síntomas en ese entonces yo lo veía únicamente como una enfermedad emocional. Yo veía que todos los síntomas que yo había desarrollado habían sido por una neurosis que yo no había asumido en su momento y rehabilitado con la gracia de Dios. Y también la codependencia no la había trabajado suficiente como para que no se desarrollara como una adicción total, que es la dependencia emocional. Yo también la dependencia emocional la he tenido que poner en manos de Dios porque ha sido una parte emocional y afectiva muy seria en mi enfermedad y en mi recuperación que he podido rescatar gracias a Dios. Y a partir de ahí sigue mi carrera de recuperación a la mitad, como lo veo yo ahora, hasta que entro a una visión para ti, por la invitación de una muy querida amiga que conozco en Grey Shitters y que no es la abstinencia que a ella le lleva a lograr su abstinencia y su recuperación. Y desde el día uno que yo empiezo a escuchar los compartires de ustedes, es como entro en conciencia de que esos productos que tanto he querido dejar y que no he podido dejar, me han mantenido activa totalmente en el consumo de alimentos alcohólicos. Yo no había podido dejar ningún sustituto de azúcar hasta que llegué a una visión para ti, donde me confronta mi madrina, donde me pide que organicemos un taller en México, pero que solo voy a poderle ayudar si soy congruente con una visión para ti y puedo dejar esa droga que me está envenenando, que son los edulcorantes y cualquier producto que los contenga. Con toda mi vergüenza,
tuve que confesarle que yo tomaba entre 50 y 60 sobrecitos y mi cuerpo todavía demandaba aumentar la dosis. Yo tomaba todo el día refrescos y como quise parar de los refrescos, lo cambié a Clyde, una bebida que también tiene sobrecitos de Splenda y que yo seguía drogándome con eso. Ahí Dios también hace un cambio psíquico en mí muy importante, donde me revela que sigo tan adicta como si no hubiera dejado de comer los alimentos alcohólicos, porque estoy en actividad total, estoy en una ansiedad total y estoy en un estado de desesperación, igual que como comía los otros alimentos. Y entonces Dios me da la gracia de dejarlos, me permite sumar días y a partir del 5 de febrero no consumo un solo sustituto de azúcar, porque me di cuenta que lo que me demandaba mi cuerpo era azúcar, no edulcorante artificial. Mi cuerpo no sabe la diferencia entre el azúcar y el edulcorante artificial. Paro de consumir esos productos, empiezo a sentir una claridad mucho mayor para entender conceptos, para entender lecturas, para entender cuál es el camino que Dios quiere trazar para mí. Y a pesar de los muchos síntomas del síndrome de supresión que yo tuve, a pesar de eso, la claridad aumenta, la certeza de que voy en el camino correcto aumenta y entonces empiezo a mi estudio del libro grande con mi madrina. Allí me di cuenta que no tenía tanta claridad como yo creía, que todavía me estaba desintoxicando de todo el veneno físico que estaba en mi cuerpo, generando todos esos pensamientos de consumo, esos pensamientos obsesivos y todas esa alergia manifiesta que todavía tenía. A veces todavía añoro ese azúcar que yo me tomaba, pero cada vez es menos y cada vez los regalos que me dio el abstenerme por completo de todos esos alimentos venenosos y alcohólicos me ha permitido fortalecerme en Dios para que pueda tener otro día de indulto hacia ese tipo de productos que tal vez me hicieron más daño que la comida misma, que las grandes cantidades mismas de los otros alimentos, porque yo estaba repitiendo el patrón de las grandes cantidades en azúcar sintética o en el azúcar de mentiras. Me detengo mucho en este punto porque es algo muy importante en una visión para ti y ha sido un motivo muy importante de mi recuperación. A partir de ahí, yo sé que no puedo volver a consumir estos alimentos de por vida solo por hoy. Y sumar 24 horas cada vez para seguir sumando la salud que yo empecé hacía tiempo en Great Cheaters Anónimos. Quiero comentarles cuáles fueron varios de los síntomas que recuerdo de este síndrome de supresión, porque a lo mejor algunos de ustedes van a tener que vivirlos. Pero aún así, quiero decirles que vale la pena y que no lo hacen solos, lo hacen con la ayuda de su poder superior. Lo hice yo también con la ayuda de mi madrina, lo hice también con mis otras madrinas, la de alimentos y la de 12 pasos previa que yo tenía. Y toda esa contención y la contención del grupo y de estar compartiendo es lo que me ha permitido trascender ese síndrome de supresión tan fuerte, donde empezó con unos dolores de cabeza impresionantes e imparables durante 3 días. Luego se fueron espaciando, pero continuaron como por 10 días más,
algún dolor de cabeza que cada vez disminuía más y más y más. Tuve náuseas impresionantes. Yo afortunadamente en mi carrera de comer compulsivo nunca desarrollé el hábito de eliminar la comida y nunca ejercí el vómito. Sí tuve una conducta bulímica que fue el laxarme, porque generalmente yo estaba en condición de estreñimiento y eventualmente sí aprendí que con eso podía desechar un poco de alimento que yo hubiera retenido en mi cuerpo. Eh, no fue por mucho tiempo, no fue siempre. En el momento que tuve que hacerlo pude parar, pero sí tuve y ejercí esa conducta bulímica que tengo que aceptar porque también en ignorancia yo no sabía que había tocado la bulimia en esa parte. En el vómito nunca ni lo provoqué y sí hubo un cambio cuando hubo cambio de mi alimentación donde la flora intestinal se modificó y tuve vómitos como muy automáticos, pero siempre hice lo necesario de acudir a mi médico para que solucionara esa condición y no se volvió una adicción para mí. Otro síntoma de los síndromes de supresión fue un vértigo terrible, como un vértigo de Meniere, no fue un mareo normal. Una sequedad en la boca infinita que todavía me acompaña, es así, y estoy tomando muchísima agua, cosa que no tomaba antes, siempre era con algo que tapar el sabor del agua. Ahora no les puedo decir que la amo, pero ya me acostumbré al sabor y ya disfruto el efecto que hace en mí, que es hidratarme y quitarme la sed. Yo sé que algún día inclusive me voy a acostumbrar al sabor y voy a querer mucho el agua. Y también supe que iba a tener dolores en las articulaciones, pero lo olvidé porque en mis primeros días de abstinencia no lo sentí. Y yo empecé a sentir esos dolores de articulaciones como a la tercera semana de que me estaba limpiando de los edulcorantes. Eran unos dolores impresionantes, como cuando yo pesaba más de 100 kilos. Hoy les puedo compartir que bajé 54 kilos en total y que ahorita no solo estoy en el peso más bajo, sino que ya recuperé kilos, 2 kilos a partir de que llegué a mi peso más bajo, que fueron 49, y que ya estaba fuera de mi rango de salud y que Dios me permite regresarlo porque yo hice una promesa con Él como comedora compulsiva tan atrofiada que estaba mi mente, siempre pensé que no había kilos suficientes que bajar, pero yo le prometí desde el principio de que yo hiciera mi abstinencia de Grace Shooter's Anonymous, le prometí a Dios que iba a estar de la mano de mi médico, cosa que he estado, que iba a estar revisando mis niveles, cosa que he hecho, y que iba a estar en un peso sano, cosa que en 2 ocasiones bajé de los 50 kilos y las 2 ocasiones cumplí mi compromiso de hacer lo necesario para subir esos kilos. Hoy, con la gracia de Dios, les puedo decir que con toda alegría ya estoy dentro de ese rango sano, que mi carrera de la recuperación continúa, pero en un paso menos obsesivo, menos ansioso, porque ya no pienso en los kilos, solo pienso en la recuperación. Cuando a veces me atacan las obsesiones de la enfermedad, vengo más a este grupo o vengo más a mis otros grupos este, virtuales o presenciales y siempre encuentro la ayuda que yo necesito dentro del programa. Yo he tenido que recurrir
a psicólogos, a psiquiatras, además de mis grupos de 12 pasos. Yo sé que estuve tan mala que tuve que recurrir a toda esa ayuda y la agradezco inmensamente a Dios porque en su momento fue muy útil. Todavía estoy medicada con psiquiatra, pero también estoy consciente que ningún alimento tóxico o ningún producto tóxico debe de estar envenenando mi cuerpo porque cualquier consumo de ellos puede entenderlo mi cuerpo como que es parte de esos productos que requiero para activar mi compulsión y puede manifestarse esa alergia en cualquier momento. Em, Estoy de la mano de una psiquiatra experta en adicciones, que es parte de uno de mis servicios, está dentro del Centro de Integración Juvenil y con la venia de la gente de la misma institución, ella me está tratando externamente porque yo sabía que esa persona me iba a poder ayudar muchísimo porque ya tiene mucho tiempo ayudando adictos como yo. En el caso del centro de integración, básicamente son las adicciones del cigarro, que por la gracia de Dios, yo esa obsesión la tuve algún tiempo, la ejercí desde los 13 años hasta alrededor de los 40 y tantos, y ya ni me acuerdo hasta, por ejemplo, ahorita que toqué lo que maneja el Centro de Integración Juvenil, para recordarme que Dios sí puede arrancar por completo la obsesión de algún consumo o de alguna ingesta de productos adictivos para mí. Manejan lo que es el cigarro, manejan lo que es el alcohol y manejan lo que son las drogas. Y como mi enfermedad es idéntica a la de los otros adictos, pero diferente en síntoma, yo sé que ella me puede ayudar y ella también lo sabe. Y tenemos un plan de posiblemente eliminar ya los medicamentos en unos 6 meses. No puedo estar más contenta el día de hoy de todos los regalos que he recibido y de todas las promesas cumplidas. Espero que esto permita que alguna de ustedes, de las personas que están sufriendo todavía el infierno de la adicción activa o gente que esté en recuperación, pueda servirles un poco mi historia. Me podría extender todavía mucho más a las otras adicciones y cómo se presentaron, pero creo que mi historial es suficiente por el día de hoy. Agradezco a mi poder superior lo que les haya podido compartir y me doy por bien servida si por lo menos a una sola persona le puede ayudar mi testimonio. Les agradezco infinito estar conmigo en el camino de mi recuperación, en la aventura de mi nueva vida, en la renovación diaria de ese indulto que tanto deseo y le pido a Dios que me regale para no comer compulsivamente. Y el día de hoy no tengo palabras para agradecer a mi poder superior el que nunca me haya soltado. Felices 24 a todos y que tengan un día abstinente y feliz. Elida, gracias por tu servicio, gracias por darme oportunidad, grupo, de compartir con ustedes este testimonio y le doy gracias infinitas a todos los servidores de este programa que me permiten el día de hoy venir aquí, compartir con ustedes y continuar con mi recuperación.